Y vámonos ahora a Estados Unidos, porque todavía no terminan de computarse todos los votos de las elecciones intermedias, pero ya está bastante claro lo que va a suceder durante los próximos 2 años del gobierno de Joe Biden. Lo muestran los dos periódicos políticos más importantes del país, que les vamos a mostrar, el Washington Post y el New York Times. Ambos le dan su titular principal, lo dice el Washington Post, que está, bueno, en su cabeza, que dice que los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes y hay un Capitolio dividido. Los demócratas tienen el Senado, pero dice el Washington Post que la pequeña mayoría en la Cámara de Representantes puede ser una piedra para el presidente, para la agenda del presidente Joe Biden, mientras que el New York Times también subraya cómo los republicanos alcanzan una pequeña mayoría en la Cámara de Representantes. Dice que el propio Partido Republicano enfrenta problemas internos, divisiones internas, que hace o que sugiere que quizás la piedra en el zapato del presidente Biden no sea tan grande. Vamos a platicar sobre este tema con Ariel Mutsatsos, corresponsal de NMAS en Washington. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Buenos días a ti y al auditorio. A ver, para el presidente Joe Biden, ¿esto qué significa en términos de agenda? ¿Esto qué significa para sus prioridades? ¿Esto también qué significa para el futuro legal de Donald Trump? Bueno, 3 preguntas importantísimas, probablemente en estos momentos las que más ocupadas tienen a Washington. En primer lugar, para el futuro político del presidente Joe Biden y de su agenda, pues esto es un enorme muro. No lo va a dejar pasar en la mayoría de las cosas, va a tener que negociar con Kevin McCarthy, el nuevo líder de la mayoría republicana y por supuesto el nuevo presidente de la Cámara de Representantes o Speaker of the House, como le dicen en inglés en Estados Unidos. Entonces aquí el presidente tiene en la Cámara Baja una mayoría marginal, si ustedes quieren, pero mayoría al fin. Y esa mayoría marginal no se va a romper a menos que haya asuntos controvertidos en los cuales haya algunos congresistas que digan, no, yo me voy a ir con los demócratas, yo me voy a ir con el presidente, esto no me convence. En esos momentos el presidente tendrá ahí, por supuesto, una ruta para poder pasar sus iniciativas. Pero de otra suerte, lo que el presidente tiene en la Cámara de Representantes es un muro. Hubiera estado peor con una mayoría con mayor margen, bueno, por supuesto, porque entonces eso podría acoginar o amortiguar un poco la pérdida de algunos representantes republicanos dependiendo de las cuestiones que se sometan a la Cámara de Representantes. Pero el hecho es que tienen la mayoría y están ahí. Pero acuérdense que no solamente, acordémonos, no solamente es la presentación de iniciativas de parte del presidente. La Cámara de Representantes también puede tener iniciativas y someterlas. Oye. Y una de estas, y hablabas del futuro de Donald Trump, del futuro legal, político de Donald Trump, que está siendo investigado. Bueno, una de estas es precisamente el impeachment, el juicio político. Y se habla, hay algunos republicanos que están hablando, pues de llevar a impeachment al presidente Joe Biden, en venganza política, por supuesto, si ustedes quieren, pero el hecho es que hay voces, no son muchas, pero sí hay voces importantes dentro de los legisladores republicanos que están en la Cámara de Representantes de que deberían llevar a juicio político al presidente de Estados Unidos. Y si quieren pueden, porque tienen la mayoría, y para llevarlo a juicio político no se necesita una amplia mayoría, una mayoría calificada de 2/3 partes, nada de eso. Se necesita una mayoría simple y pueden hacerlo. Luego, en la Cámara de Senadores eso no va a transitar y por supuesto no tendrá, no será condenado, pero tienen que llevar a cabo, aunque sea un juicio express. Eso lo pueden hacer. Y para el futuro político de Donald Trump y la cuestión legal, pues ahí va a haber algo importante. Porque la lógica y las proyecciones nos dicen que la investigación que está llevando a cabo el Congreso hacia Donald Trump, pues evidentemente se va a disminuir
o literalmente la van a cerrar en la Cámara de Representantes porque ahora tienen mayoría ahí. Y eso es muy posible que así ocurra, que cierren esa investigación, pero hay que recordar que esa es la investigación que no muerde. La que muerde es la investigación del Departamento de Justicia. Y esa va a seguir, probablemente. A lo mejor es parte de una negociación política, porque no nos hagamos, aunque los presidentes digan que la ley no se negocia, pues efectivamente la ley no se negocia, pero en Estados Unidos, si bien es muy difícil negociar con la ley permite negociar en algunas cosas. La ley es discrecional, incluso en términos penales, Ariel, para algunos crímenes. Entonces, Ariel, en ese sentido pueden ciertamente tener que dialogar. Sí, nada más un poco para aclarar a quien nos está escuchando. Te refieres a la investigación en el Congreso por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2020, correcto, ¿verdad? Y la Fiscalía, correcto. La Fiscalía ya Donald en Trump Brooklyn está haciendo... es sobre sus irregularidades y presuntamente ilegalidades de sus empresas, ¿verdad? Que es donde están llamando... Sí, y hay una tercera cosa. Sí. O sea, una es la investigación del 6 de enero, que es a la que me refería en el Congreso. Luego, otra es la investigación a la que tú te refieres en la Fiscalía en Nueva York, respecto a sus empresas. Y otra es la investigación que el Departamento de Justicia está llevando a cabo con base en lo que han encontrado en los documentos confidenciales que decomisaron en Mar-a-Lago hace un par de meses. Y que eso también puede morder. Ahora, hay que recordar que en Estados Unidos, por increíble que parezca, una persona por estar acusado, e incluso si lo metieran a la cárcel, si lo encontraran culpable y lo metieran a la cárcel, puede todavía ser candidato a la presidencia. Y más aún, puede ganar estando en la cárcel. Esto es algo impensable en México y en otros países del mundo, pero aquí en Estados Unidos eso puede ocurrir. Pero bueno, también hay otra cosa ahí que se ve difícil, que es las posibilidades de Donald Trump en este momento están disminuidas, quizás como nunca desde las elecciones de 2020. Al interior del Partido Republicano, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, está subiendo su aprobación. Dime, Raimundo. Oye, Ariel, a ver, finalmente, esto lo que nos pinta este panorama es una profundización de la polarización política en Estados Unidos. Pero ahí te pregunto, el tema en el cual coinciden, aunque por diferentes razones, para pegarle, ¿es México y la migración o no? Sí, el tema es uno de los temas, no es el único. Está también el aborto, la economía, la cuestión de la seguridad, la guerra en Ucrania, por supuesto. Pero uno de los temas fundamentales para pegarle, por supuesto, es la piñata mexicana. La cuestión de la migración, la cuestión de la seguridad fronteriza y, por supuesto, de los carteles de la droga. Yo creo que esas tres variantes que al final confluyen en la frontera, pero esos tres temas son los que conjugan, no sé qué pienses, esta pues tristemente llamada piñata mexicana a la que le pegan cada vez que hay que pegarle por razones políticas o porque hay elecciones. Cada vez que hay una necesidad electoral. Ariel, muchísimas gracias por la información y el análisis. Muy buen día.